Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, llénanos cada día más del Espíritu Santo de Jesús. Permítenos establecer un vínculo inseparable entre el Padre y el Hijo. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, mientras hacía mi video sobre este concepto de el Espíritu de Dios como esa energía vital, salió la noticia el mismo día de que el presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia por una crisis energética, hermanos. Impresionante. Es de locos recontra plop. Ok. Y esto es otra señal clara del fin. Nosotros ya lo sabemos. Recordemos en Mateo capítulo 24 versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, nosotros veíamos cómo Estados Unidos trataba o viene tratando de hacer esta transición reposada y lenta de energía sucia o energía fósil a energía limpia. Es lo que venía ocurriendo. Y esto venía pasando de una manera muy paciente o calmada. De repente, de la noche a la mañana, se declara una emergencia y se declara una crisis energética. Y entonces se acelera todo. El presidente Biden invertirá ahora billones de dólares para adquirir paneles solares, baterías, energía eólica, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo se le da la entrada a un problema energético que hace 2 meses no existía, pero que ahora, a raíz de la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues hay la excusa perfecta, y ahora entonces los precios del combustible siguen subiendo más y más, y entonces vienen muchos problemas, las ciudades se van a quedar sin energía eléctrica, van a ocurrir todo tipo de situaciones horrendas en las ciudades, porque va a haber oscuridad o penumbra en las ciudades, y a muchos ya les empieza a llegar el recibo de servicio de energía eléctrica, y ya les está llegando con un 30% de aumento de la noche a la mañana, y recontra plop. Es decir, todo se aceleró de un momento a otro, y esto es señal del fin. Ahora miremos otra cosa muy impresionante. Jesús declaró en Lucas, capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! En ese caso, un rayo es energía o electricidad. Ahora, las ciudades modernas están basadas en esa electricidad, que viene de ese rayo. Es decir, Babilonia, este imperio político, económico, religioso, está basado en esta energía satánica. Y nosotros vimos cómo un rayo cayó en la cúpula de San Pedro justo el día en que el Papa Benedicto XVI renunció. Eso fue el 12 de febrero del 2013. Entonces, hermanos, si nosotros comparamos eso, lo que ha dicho Jesucristo, con lo que está ocurriendo, entendemos claramente que eso que vimos caer sobre la cúpula de San Pedro fue el mismo demonio. Nosotros vemos ahora, 9 años más tarde, como la reina de Inglaterra hace este extraño ritual en donde toca una esfera que es señal de energía, un orbe, e inmediatamente se genera una energía eléctrica que empieza a iluminar unos bombillos de luz que van dando forma a un ADN, pero que al mismo tiempo ese ADN es envuelto por un tercer rayo de luz. Y, hermanos, es el concepto de esta energía eléctrica apoderándose del cuerpo humano, pero además de una especie de rayo que va envolviendo el ADN del ser humano. Es el concepto de la energía demoníaca entrando en el cuerpo del ser humano, es decir, posesión demoníaca. Nosotros podemos corroborar esto en lo que hemos conocido de Kundalini, esta técnica hindú en donde el ser humano a través de la meditación logra obtener una supuesta energía, una supuesta paz o un supuesto descanso, pero que es producto de esta electricidad o energía demoníaca. Y esto lo vemos también en las iglesias caídas en apostasía, las iglesias evangélicas, en donde el pastor bendice al feligrés con un supuesto Espíritu Santo, pero la persona inmediatamente cae al suelo y empieza a patalear como si se estuviera electrocutando, como si un choque de energía eléctrica hubiera golpeado a la persona. Entonces nosotros entendemos que esta supuesta unción del Espíritu Santo no es energía de Dios, Espíritu Santo de Dios, sino que es como una energía eléctrica. Nosotros hemos visto cuando un ser humano de repente queda electrocutado y empieza a temblar por todas partes. Es lo que vemos cuando estos evangélicos son bendecidos con un supuesto Espíritu Santo. Este es el concepto de Kundalini, una energía que se mete por toda la espina dorsal del ser humano. Se apodera de todo su ser. Es energía demoníaca. Y lo peor de todo es que se apodera del ADN humano. Entonces, al mismo tiempo que el ADN humano está siendo rodeado con esta energía demoníaca y es también iluminado por esta electricidad, luego nosotros vemos como esto va llegando hasta el punto en que se encuentra con el árbol
Un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que luego es iluminado. Recordemos que nosotros hemos visto estos conceptos ya desde hace rato, en donde las personas fueron inoculadas con óxido de grafeno. Y el óxido de grafeno es un superconductor. Y el cuerpo humano es conductor de electricidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando el cuerpo humano se le introduce un elemento que lo hace ser más fácilmente conductor de la electricidad? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es algo que además ocurrió en millones de personas alrededor del mundo. Y recordemos también que vimos un video de la cantante endemoniada Billie Elliot, el cual se titula Las chicas buenas van al infierno, donde ella muestra a un ángel en el cielo recibiendo una inyección como una modificación genética en la espina dorsal y luego cae como un rayo a la tierra. Lo más curioso de todo es que este ángel caído sale de un pozo de petróleo, que es irónicamente energía sucia, la cual se usa supuestamente para producir energía eléctrica. Este es el problema que hay hoy en día con la energía eléctrica, que se dice que viene de energía sucia. Y se necesita hacer un supuesto cambio en donde el hombre ya no obtiene la energía eléctrica de la energía sucia, que es el demonio, sino que ahora la obtiene de una fuente renovable, que supuestamente debería ser Dios, pero que en el mundo enloquecido en el que estamos es el sol. Y esto se traduce del campo espiritual al campo físico en que el ser humano no quiere obedecer los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, y el mismo ser humano usa esta energía vital renovable que viene de Dios para contaminarla. Es decir, que el ser humano que no guarda la ley de Dios es el que contamina. No es en sí la energía sucia, sino que el ser humano convierte la energía vital de Dios en energía sucia, energía contaminante. Eso fue lo que hizo el demonio en el cielo. Él se contaminó con el pecado. Así vemos en este video de esta cantante cómo el demonio recibe algo que lo contamina su ADN. Y entonces ese ser ya no guarda la ley y los mandamientos de Dios. Ya no es un ser bueno, ahora es un ser negativo. Un ser que contamina. Y por eso vemos al demonio caminando luego en la tierra entre lagos de petróleo y el mismo demonio untado todo de petróleo. Mientras esta cantante tararea, mi Lucifer está solitario. Esto, por supuesto, nos muestra cómo, muy pronto, estas energías negativas o sucias, que son demonios, van a ser destruidos en el lago de fuego. Y desafortunadamente, todo ser humano que tenga dentro de sí esta energía negativa, también será destruido en el lago de fuego. Esto fue de lo que hablamos muy rápidamente en el video pasado. No lo voy a repetir todo porque ustedes ya saben todo lo enredado que fue ese video para tratar de explicar este concepto, pero el tema básicamente es que en el mundo físico en el que estamos se nos presenta este engaño, en el que el hombre puede ser capaz de transformar su energía de energía sucia a energía limpia. Eso espiritualmente debería significar que el ser humano deja de pecar para volverse santo, pero como no lo está haciendo, y eso está claro, sino que el ser humano sigue haciendo maldad, podemos entender que este intento del ser humano no va a tener éxito, sino que va a fracasar. Así que es muy preocupante, por supuesto, en términos de entender el poco tiempo que nos queda para lograr este cambio espiritual verdadero que sí tenemos que lograr los que queremos entrar al cielo. Es preocupante cuando vemos que el presidente Joe Biden dice que hay una crisis energética. Es decir, que, como ya hemos leído muchas veces, el demonio sabe que tiene poco tiempo. El presidente Joe Biden, no es que esté diciendo que él es el demonio, nos quiere decir que la transición de energía sucia a energía limpia tiene que hacerse más rápido de lo que habíamos anticipado antes. El tiempo se acortó, hermanos, porque ahora se empiezan a pasar leyes y estas leyes van a afectarte, van a afectar tu bolsillo y eso, por supuesto, será suficiente para cambiar todo el sistema económico basado en energía sucia. Hermanos, es impresionante. Entonces, espiritualmente lo que quiere decir es que el tiempo para que tú cambies de energía sucia, es decir, de tomar la energía de Dios y convertirla en energía sucia o demoníaca, y pasar a tomar la energía de Dios y usarla para el bien, para hacer lo bueno, ese tiempo se está agotando. Es tremendo, hermanos. Ahora, el que tiene ojos para ver, que vea. Esto es una señal del fin. Esto nos lleva de vuelta a la parábola de las vírgenes sabias y necias de Mateo 25, en donde las vírgenes necias de repente se quedan sin energía. Leamos del versículo 6 al 8. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, recontra plop. Hermanos, las vírgenes necias o insensatas entraron en una crisis energética, hermanos, es de locos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pongamos atención a este tema.
Las vírgenes necias estaban dormidas. Ellas pensaban que tenían mucho más tiempo, pero de repente estalló la crisis energética. No tenían aceite o energía para iluminar sus lámparas. Y esto no es solamente un concepto físico, esto se traslada al mundo espiritual. Entonces nosotros vemos la reina Isabel, cuando ella usa energía eléctrica obtenida a través de combustibles fósiles o energía contaminante para iluminar este árbol, en señal de victoria del demonio. Pero la realidad es que el conocimiento que Lucifer le ha transmitido a la humanidad es oscuridad total. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, en el momento en que la mujer come de este fruto prohibido, entra en ella la energía satánica, se mezcla con el ADN del ser humano. Es lo que vemos en este video de Billy Elliot. Hay una mutación, hay una mezcla. Eva se transforma de un ser que es hecho a imagen y semejanza de Dios a convertirse en un ser imagen y semejanza del demonio, cuyo objetivo en la vida es pecar, porque su interés es obtener placer. No importa si tiene que pecar. Es el objetivo de este nuevo ser humano llamado Eva, que ha comido de este fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y este ser humano ya no es ese ser humano original que había creado Dios, que era bueno, sino que ahora es otro tipo de ser. Un ser cuya carne tiene tendencia al pecado. Entonces, muchos ateos se preguntan, ¿por qué Dios creó al mundo y por qué Dios creó al ser humano? Pero este es básicamente el meollo del asunto. Dios creó al ser humano bueno, no lo creó malo, o con tendencia a pecar o a hacer maldad. Finalmente el ser humano es el que decide. Eva decidió comer de un árbol que da un conocimiento que luego envía al ser humano a cometer pecado. Entonces el ser humano está bajo esta carne pecadora y por tanto el ser humano está condenado a pecar para siempre, porque ocurrió una modificación genética en el ser humano, la cual es transmitida ahora de generación en generación. Esto no quiere decir, hermanos, que el ser humano estaba predestinado ya a hacer el mal y por tanto pues no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse, porque nuestro Padre Celestial y su Hijo tenían un plan de salvación para el ser humano, para derrotar eso que había hecho el demonio y el error que había cometido Eva, y de esa forma liberar al ser humano de la carne pecadora, es decir, de esta energía satánica que corre por la espina dorsal de los seres humanos. Entendamos entonces lo que leemos en Mateo capítulo 26 versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, es indudable. La carne es débil porque la carne es del demonio. Tiene su ADN y nosotros lo vemos en este ritual de la reina Isabel. Y vemos cómo el ADN es envuelto en esta energía demoníaca y se va electrificando. Es un concepto claro en el que el cuerpo humano es conductor de electricidad o de energía. Pero desafortunadamente, la energía que pasa a través del cuerpo humano es energía satánica. Y el ser humano fue diseñado o creado para que la energía que pasara a través de él es energía de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, el demonio tergiversó todo el plan de Dios. Ok, vamos por partes. La luz que recibió Eva y luego Adán, que es la misma luz que vemos en este ritual de la reina Isabel, es una falsa luz, es energía sucia. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuando Eva se aproximó al árbol del conocimiento del bien y el mal, ella recibió una luz. Parecía ser luz, parecía ser algo que iluminaba, que daba conocimiento, pero ese conocimiento era malo. Eva pareció obtener una luz, pero en realidad nunca la obtuvo. Lo único que obtuvo fue oscuridad. Y esto mismo le transmitió a Adán y luego, así de generación en generación. El ser humano recibe una luz que parece ser energía, pero que luego es algo negativo. Algo que contamina al ser humano convirtiendo su carne santa en carne pecadora. Y esta mutación genética fue transmitida de generación en generación. Entonces, ¿qué le ocurrió al ser humano al inicio de la creación? El ser humano recibe aliento de vida o energía vital de parte de Dios. Cuando Dios sopla ese aliento de vida en la nariz del ser humano, esto convierte al ser humano en alma viviente, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero luego el ser humano usó esa energía vital que Dios le había entregado para buscar un conocimiento mayor. Y es en ese momento cuando el ser humano recibe otra energía,
una energía falsa, que parecía dar luz, pero que esa luz era falsa. Fue cuando el ser humano comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, este ritual de la reina Isabel nos muestra esta energía falsa, una energía que parece iluminar el árbol, que parece iluminar el ADN humano. Sin embargo, la realidad es que es pura oscuridad, y Dios ha permitido que el ser humano tome una decisión libremente. ¿Cuál es la energía que tú quieres que corra por tu cuerpo? Y quiero que tú reflexiones en este concepto. Porque en todo lo que tú pongas tu pensamiento y tu modo de actuar, eso te lleva a que cierta energía corra por tu cuerpo. Si tus actos y obras son malas, la energía que corre por tu cuerpo es energía endemoniada o energía sucia. Si tus actos u obras son buenas y guardas la ley de Dios, la energía que corre por tu cuerpo es energía buena y limpia. Este es el aliento de vida o espíritu que el Padre y el Hijo nos proporcionan. Entendiendo entonces que el cuerpo humano fue creado para eso, para ser conductor de energía. ¿Y luego qué ocurre? Cuando el ser humano de repente no quiere que la energía vital del Padre y del Hijo corra por su cuerpo, es inevitable entonces que la energía demoníaca se apodere totalmente del cuerpo humano. Entonces Jesús nos deja esta enseñanza: velad siempre y orad. Es decir, que la oración es un puente energético entre el Padre y el Hijo, en donde nosotros recibimos la energía buena y santa, energía pura, que nos mantiene recargados para afrontar cualquier situación. Recordemos lo que está escrito en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miremos la diferencia entre alguien que recibe la energía santa de Dios versus alguien que recibe esta energía kundalini en las iglesias evangélicas. La energía santa de Dios te lleva a estar en una paz, la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La energía kundalini que se recibe en las iglesias evangélicas deja a la persona en un estado de electrocución. Las personas empiezan a moverse como si estuvieran pegadas a un tomacorriente. Y el Espíritu Santo nos revela esto cuando leemos en Lucas capítulo 11 versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hermanos, pedir el Espíritu Santo sí, pero con humildad. Y esta humildad significa arrepentirse de los pecados. En este caso, lo que ocurre en las iglesias evangélicas es que no hay humildad, porque las personas son pecadoras soberbias. Se presentan ante Dios como si está muy bien que violen la ley de Dios irreverentemente, y exigen y demandan el Espíritu Santo. Es por esto que el Padre Celestial permite que esta energía demoníaca se apodere de ellos. Es impresionante. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos el concepto de energía sucia, pero también una energía que provee cierta luz, como vemos este árbol que se ilumina, también vemos otra energía, la verdadera energía limpia que provee una verdadera luz. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, está clarísimo. El mundo, y principalmente Estados Unidos, que era la última nación protestante del mundo, entra en una crisis energética. Quiere decir que se están quedando sin luz, porque se han regocijado en una falsa luz. Mientras tanto, hermanos, el Espíritu Santo de Jesús se retira del cuerpo humano, que es como esa vasija, en donde se supone que debe dar luz, pero este cuerpo no da luz, sino que tiene otra energía falsa, una energía que no da luz. Entonces el Espíritu de Dios se retira. Y de un momento a otro las vírgenes necias se encuentran con que tienen un problema. Tienen que tener luz, porque ¿qué pasa si tú no tienes luz? Te caes, andas en tinieblas. Entonces, claro, es un grave problema cuando de repente esto se vuelve la realidad. Entonces tus ciudades están oscuras. ¿Y qué pasará en una ciudad que está en tinieblas? Habrán disturbios, habrán robos, habrán todo tipo de delitos. Sin embargo, para aquellos que sí tienen el Espíritu de Jesús, lo que está escrito en Salmos capítulo 23 versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, lo que viene para el mundo es tremendo, y es lo que se nos muestra en Joel capítulo 2 versículo 1 al 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hermanos, cuando miramos lo que ocurrió en el Edén,
con Adán y Eva y este árbol del conocimiento del bien y el mal. Recordamos que también estaba el árbol de la vida. Eran dos árboles. Y el árbol de la vida nos simboliza, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Leamos en Juan capítulo 6, versículos 56 al 71. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, pongamos atención a esto. El árbol de la vida representa a Jesucristo. El árbol del conocimiento del bien y el mal, que otorga un conocimiento falso, nos representa al demonio. ¿Ok? Entonces, cuando Adán y Eva decidieron comer del árbol del bien y el mal, decidieron o escogieron quedarse con el demonio. Es de locos. Sin embargo, Jesús sabía que lo habían hecho por ignorancia. En este caso, hoy en este video vamos a entender qué fue lo que pasó al inicio de la creación y qué es lo que pasa con el ser humano. Recordemos, hermanos, que Jesús fue colgado en un árbol. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos trata de explicar que Jesús es este fruto del árbol de la vida, el cual todos tenemos que comer si queremos ser salvos de este terrible desastre en el que cayó Adán y Eva, destruyendo su ADN y convirtiéndolo de imagen y semejanza de Dios a imagen y semejanza del demonio. Leamos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. En este caso entonces el madero es ese árbol, es un poste. Jesús nunca fue colgado en una cruz como se nos ha enseñado. Jesús fue colgado en un árbol, en un madero, en un poste de madera. Entonces luego nos preguntamos en dónde estaba ese árbol o poste de madera. ¿Verdad, hermanos? Porque nosotros estamos mirando a este árbol que estaba en el jardín del Edén, del cual es el árbol de la vida, pero que Adán y Eva no quisieron comer de él. Y por esto nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículo 41. Y en el lugar donde había sido colgado en el madero había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, es ahí en el monte llamado Gólgota o Calavera, en donde estaba este jardín, un jardín, en donde estaba ahora un árbol. ¿Qué árbol era este, hermanos? De nuevo era el árbol de la vida. Y ahora este árbol de la vida tenía un primer fruto. ¿Quién era ese primer fruto, hermanos? Era Jesucristo. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primer fruto de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, hermanos, todos nosotros recibimos de nuestros padres, quienes representan el primer Adán, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual es esta mutación genética que la Biblia y Dios llaman carne humana, carne pecadora. Y también, por supuesto, recibimos las mentiras del demonio, como por ejemplo, de cierto, si mueres, no morirás, sino que aunque mueras, seguirás vivo. Y eso no es lo que dijo Dios. Dios dijo, si pecas, morirás, y eso quiere decir que morirás para siempre. El ser humano y el demonio dicen, no moriremos para siempre, seguiremos vivos, porque fuimos iluminados por este falso conocimiento que Adán y Eva recibieron en el árbol del bien y el mal. Entonces, esto nos simboliza las falsas religiones, religiones que usan la palabra de Dios para enseñar cosas buenas y enseñan cosas malas. Enseñan que Jesús es hijo de Dios, pero luego te enseñan que hay una Trinidad. Te enseñan que debes buscar la vida eterna, pero también te enseñan que si pecas y mueres, vivirás eternamente en el infierno. Te enseñan que hay que reposar un día a la semana, que está bien, pero te dicen que el día de reposo es el domingo, que está mal. Y así es todo, hermanos. Es un árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea que todo está mezclado con maldad. Y cuando cada ser humano nace, recibe de ese fruto del árbol del bien y el mal. Y por tanto no hay tal cosa como un bebé bueno o santo, como creen algunos locos, irá al cielo. Y no porque yo no quiera que vayan al cielo, sino porque no concuerda eso con la Biblia. Porque desafortunadamente todos los seres humanos reciben de su padre la carne pecadora, reciben la mutación genética del demonio, reciben esa energía satánica que viene en la espina dorsal. Entonces, no hay tal cosa como un ser humano que sea santo por ser ser humano. No hay tal cosa, porque todo ser humano está contaminado. Desde el mismo momento en que es concebido, el ser humano está contaminado con carne pecadora. Entonces no importa qué edad tengas, así estés en el vientre materno, estás bajo la pena de muerte declarada por Dios, en donde dijo, de cierto morirás. Entonces, este bebé abortado
ya no puede ser redimido, no puede salvarse, porque tiene carne pecadora y está bajo la sentencia de muerte pronunciada por Dios. La única forma de evitar esa sentencia de muerte es comiendo del árbol de la vida. No hay otra manera, hermanos. Entonces leemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendemos? Entonces, el ser humano que tiene esta energía kundalini, que tiene esta energía satánica dentro de sí y que tiene carne pecadora, está enfermo. La única manera de que se libere de esta enfermedad es saliendo del árbol del conocimiento, dándole la espalda y yéndose al árbol de la vida, que es Jesucristo. Tiene que comer ese fruto, ese primer fruto, que es Jesucristo. Y así podrá sanarse de esa enfermedad que adquirió Eva y luego Adán y luego el mundo entero cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es obvio, hermanos, ahora, esta verdad de salvación se nos explica desde el inicio de la creación, cuando Dios nos trata de dar a entender esto diciendo en Génesis capítulo 1 versículo 29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, hermanos, si miramos la traducción de este mismo pasaje o versículo bíblico de la Biblia King James, y vemos que la palabra comer es traducida en el inglés como meat, que significa carne. En ese caso, la Biblia varias veces nos habla de que la pulpa del fruto es su carne. Entonces, cuando comemos a Jesús, estamos comiendo la pulpa del primer fruto del árbol de la vida, que es la carne de Cristo resucitado. Y este fruto tiene una sanidad, un remedio poderoso que destruye de inmediato el hechizo que el árbol del conocimiento del bien y el mal implantó en la carne humana. Esta terrible energía satánica eléctrica que recorre el cuerpo humano y su espina dorsal, esta energía negativa, hermanos, es totalmente eliminada cuando tú comes del fruto del árbol de la vida. Este fruto es sanidad para las naciones, sanidad que te limpia de la falsa luz engañosa del árbol del conocimiento del bien y el mal. Un árbol que ilumina y electrifica al mundo, pero que es una falsa luz, hermanos. Realmente no ilumina, es una luz falsa. Ok, es impresionante, y esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Wow, hermanos! ¿Están entendiendo? Todos los seres humanos están enfermos de una enfermedad que tiene estos síntomas. La persona envejece, la persona es pecadora, la persona usa la energía vital que Dios le da para hacerlo malo, transformándola y contaminándola en energía sucia. Como les expliqué en el video pasado, entonces la persona se va secando. Es lo que vemos en una persona de 80 a 90 años. Y luego la persona muere. ¿Y qué le dijo Dios a Eva? Que si ella comía del árbol del bien y el mal, moriría. Es de locos, hermanos. Y lamentablemente Adán y Eva lo hicieron, y pasaron de ser imagen y semejanza de Dios a ser imagen y semejanza del demonio, porque ahora en su propio ADN tienen energía demoníaca incrustada, que aunque puede producir cierto conocimiento e inteligencia, que es lo que se llama la inteligencia humana, es una capacidad de hacer cosas, crear productos, inventar nuevas cosas, toda una tecnología que puede desarrollar el ser humano, pero que luego es para su propia desgracia. Esto es lo que vemos con el árbol del conocimiento del bien y el mal, que todo el conocimiento que el ser humano ha creado aquí en la tierra es para su propia desgracia, hermanos. Está a la vista hoy en pleno siglo XXI. Los vehículos ya no sirven para nada porque contaminan. Los aviones, de los cuales se enorgullecía tanto el ser humano, no sirven para nada porque contaminan. Luego crearon la pólvora y ahora el ser humano empieza a usarlo en las armas, destruyendo y matando inclusive a niños inocentes en los colegios. Luego el ser humano ha creado celulares. ¿Y qué ha pasado? El ser humano es esclavizado a través del celular. Luego el ser humano crea máquinas y resulta que estas máquinas funcionan con combustibles fósiles que lo contaminan todo. Y finalmente, hermanos, nada le ha servido de lo que el ser humano ha creado con este conocimiento adquirido del árbol del bien y el mal. Por lo cual leemos en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¡Wow, hermanos! Recontra plop. Es decir, Adán y Eva quisieron obtener un conocimiento dándole la espalda a Dios, queriéndose hacer iguales o superiores a Dios, y este conocimiento que han adquirido ha sido para su propia desgracia, hasta el punto en que la humanidad ha desarrollado avances tecnológicos que a lo único que la han llevado es a una desmoralización total, en donde las personas están a toda hora
desnudándose en las redes sociales y viendo cosas inmorales. Es de locos, hermanos. Y luego, la cereza del pastel en este conocimiento endemoniado que adquiere el ser humano es la capacidad de instaurar una teocracia digital, en donde el ser humano pierde su conciencia, su capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, precisamente usando la energía del demonio, esta electricidad. El ser humano es controlado digitalmente. Y alguien diría, pero vamos, Ecusatón, entonces no hay nada bueno en la tecnología. Pues dímelo tú. Finalmente el hombre se autodestruye con su propio avance tecnológico. El ser humano luego crea un sistema capaz de controlar su conciencia electrónicamente, y luego pueden decidir quién puede comprar y vender, y controlar la conciencia del ser humano, y aquel que no obedezca no puede comprar ni vender. La cosa ahora es a otro precio. En este caso, Adán y Eva, estando en el Edén, libremente podían escoger qué árbol comer, si el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, nosotros estamos en esta teocracia del árbol del conocimiento del bien y el mal, y al ser humano se le pretende obligar que ahora tiene que obligatoriamente comer del árbol del bien y el mal. Y no se le permite que coma del árbol de la vida. Es decir, no se le permite que se arrepienta y que guarde la ley de Dios y que obedezca la palabra de Dios. No se le permite. Entonces nosotros vemos el fin del conocimiento científico del ser humano es satánico porque es usado para controlar la conciencia del ser humano. Su único fin es arrastrar a todos los seres humanos a la misma desgracia, evitar que nadie pueda comer del árbol de la vida, es decir, de Jesucristo. Y esto a través de, hermanos, la tecnología digital, de la electricidad. Entonces, cuando vemos esta electricidad con la que se ilumina este ADN y luego este árbol del conocimiento del bien y el mal, entendemos que estamos en el fin del fin. Jamás habíamos visto una muestra tan clara de satanismo en el mundo, porque no se trata de solo este ritual que ella hizo, sino que también durante el desfile pasaron enfrente de un ángel llamado Victoria. Es decir, que este ritual del árbol junto con el del ángel significan la victoria de este árbol del bien y el mal. Es de locos, hermanos. Ahora, si nosotros queremos comer de este fruto del árbol de la vida, recordemos cómo comemos de ese fruto. Y leyendo en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿cómo comes de ese fruto del árbol de la vida que es Jesucristo? No pienses que vas a comer una galleta o un pan. No, tienes que comer la palabra. Y, por supuesto, las religiones fariseicas le enseñan otra cosa al ser humano, porque ellas no quieren que tú comas del primer fruto del árbol de la vida, porque tú entonces recibirás sanidad. Es increíble. Y vemos a tantas personas despojadas de entendimiento creer todavía que tú tienes que comer una galleta o un pan para salvarte. Realmente no entiendes nada de la Biblia. Cuando Jesús te dice que comas de Él, se refiere a que tienes que aprenderte la palabra y ponerla en acción, vivir acorde a la palabra de Dios. Entendamos esto, hermanos. Pero luego, también recordemos que para comer del primer fruto del árbol de la vida, tienes que despojarte de todo el conocimiento del bien y el mal que acumulaste en tu vida. Por lo cual Jesús nos explica en Mateo capítulo 18 versículo 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces tienes que olvidarte de todo el conocimiento de lo malo que has adquirido en tu vida. Asimismo como olvidarte de toda enseñanza equivocada y tergiversada de la palabra de Dios. Porque desafortunadamente todas las religiones tienen el árbol del conocimiento del bien y el mal en su centro. Y ellas te enseñan una parte buena de la palabra y al mismo tiempo una mentira de la palabra. ¿No es esto evidente, hermanos? Ya lo vimos. Te enseñan que debes adorar a Dios, pero te obligan a hacer ritos que ni siquiera están en la Biblia. Bueno y malo. Te enseñan que no robes, pero luego te enseñan a adorar estatuas. Bueno y malo. Y por otro lado, la religión evangélica te enseña a que no adores estatuas, pero te enseñan a reposar en un falso día de reposo. Bueno y malo. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y siempre que tú comas de ese árbol, estás comiendo la muerte, porque hay una maldición terrible. En este caso, la maldición dice que de cierto morirás, hermanos. Y bueno, la verdad que cada quien que juzgue estas cosas, porque si nosotros tomamos este concepto es muy pero muy poderoso, y es un concepto que establece una separación inmediata y que nos permite entender y caminar en la luz. Cuando tú siempre veas una iglesia enseñando algo bueno y algo malo, tú tienes que entender que estás en el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué sentido tiene que tú estés ahí? Cuando ese es precisamente el error. Y esto es posesión demoníaca. Entonces, hermanos,
nosotros tenemos que darle la espalda al árbol del conocimiento del bien y el mal. Así como Eva le dio la espalda al árbol de la vida, ahora nosotros le vamos a dar la espalda al árbol del conocimiento del bien y el mal. No queremos tu conocimiento, no queremos tus enseñanzas, hablando de estas religiones caídas en apostasía. No queremos tu mezcla de filosofía con cristianismo, no queremos tu mezcla de sacerdotes griegos con catolicismo, no queremos tu mezcla de enseñanzas buenas con enseñanzas malas, porque sabemos que todo eso es conocimiento del bien y del mal, y todo es para destrucción del ser humano. Entonces nosotros tenemos el fruto, hermanos, del árbol de la vida, lo tenemos en nuestra palma de la mano, es la palabra de Dios, está claro, ¿ok? Y es la palabra pura y no tergiversada, una palabra en donde nosotros hemos venido aprendiendo la verdad, y solo la verdad, no verdad con errores, porque eso es conocimiento del bien y del mal. Y algunas religiones místicas te lo muestran a plena vista, como el budismo con su yin y yang. Y entonces hay personas que piensan que esto es santo, claro. Por supuesto, tienen esta posesión demoníaca y piensan que está bien el concepto. A veces haces algo bueno, a veces haces algo malo. Todo eso es una especie de aura de religión mística. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal. No hay nada nuevo que tú vengas a enseñarle a nadie. El demonio te tiene atrapado en una posesión demoníaca. ¿Entiendes, hermanos? Entonces, cuando nosotros vemos este reino que ha establecido el demonio, su gran teocracia global del bien y el mal, hemos podido ver los resultados y son desastrosos. Nosotros hemos visto que este árbol del bien y el mal no ha funcionado, ha generado guerras. Todo lo que el hombre ha hecho, que parecía bueno, ha terminado en su propia contra y en su propia desgracia. La pólvora ahora es usada para destruir al ser humano. Mientras tanto, el gobierno de Jesús es un gobierno donde no hay cabida para el mal. No hay una invención que pueda luego ser usada para la maldad. No la hay, porque en el gobierno de Jesús no se acepta ni un miligramo de maldad. Y por eso es que Dios tiene que ponerle fin a este mundo, a esta teocracia del árbol del bien y el mal, que es lo que vemos cuando la reina Isabel ilumina este árbol endemoniado. Leamos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. En el fin de los tiempos, vemos que el ser humano, todo lo que hace es malo, y el sistema religioso falso es malo, y este árbol del conocimiento del bien y el mal te muestra que viene para darte una galleta, una hostia para que tú adores a Dios y te salves, y es mentira. No estás comiendo del verdadero fruto, estás comiendo una galleta. Tal como te lo explicó Jesús, lo que entra por la boca a la letrina va, no te va a salvar jamás. Y así va este sistema religioso. Luego te dicen que tienen un medicamento que pretende darte sanidad, porque recordemos esto, el árbol de la vida trae sanidad a las naciones. Así que el árbol del bien y el mal te trae una falsa sanidad, un medicamento del bien y el mal. Todo viene mezclado, hermanos. Entonces, finalmente, nosotros vemos que este árbol es una red que se extiende por todo el mundo y que se apropia de toda persona. El ser humano es este conducto por medio del cual la energía demoníaca del demonio fluye. Entonces, el sueño del demonio es que todos los seres humanos unidos son un gran árbol del bien y del mal. Por supuesto, esto es una falsa luz, y nos acercamos al punto en que este árbol no va a dar luz, sino que todo será pura oscuridad. Y este árbol empezará a colapsar, hermanos, porque entramos en una crisis energética. El ser humano ya no tiene la energía vital de Dios, y ahora solo funciona con la energía satánica del demonio, energía Kundalini. La reina Isabel estuvo frente a esta estatua, este ángel llamado Victoria, pero sabemos que la victoria es del árbol de la vida, hermanos, de Jesucristo, que es el primer fruto. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El árbol de la vida venció para siempre. Alejémonos entonces de este árbol satánico de la maldad. Olvidémonos de todo conocimiento que hayamos adquirido para hacer el mal, para vivir ahora en el conocimiento de la palabra de Dios, cuyo fruto es para nuestra sanidad. No hay otro camino, hermanos, sino el de obtener la sanidad, porque si no, nos va a ocurrir lo mismo que pasa con los pollos que caen enfermos de una pestilencia. Luego tienen que ser destruidos para poder contener la infección. Asimismo, si nosotros no tomamos el fruto de la sanidad que es Jesús, seremos luego destruidos en el lago de fuego, hermanos. Así que no tengamos miedo de despojarnos
de este árbol electrificado digital, de esta tecnocracia digital, porque luego nosotros tendremos que salirnos de esta sociedad digitalizada y electrificada para vivir afuera de ella, ya no en las ciudades donde está esta gran red energética del demonio, sino en el campo, donde estemos alejados de este sistema eléctrico digital satánico. Esto es totalmente acorde con los deseos de Dios, que nosotros nos separemos del todo del árbol del conocimiento del bien y el mal, de su falsa luz y de su falsa energía. Así que llegaremos a un punto en que tendremos que despojarnos de todo lo que nos vincula a este sistema digital endemoniado y tendremos que vivir de otra manera, la manera como Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, comiendo del árbol de la vida. Hermanos, esa es la vida que muy pronto tendremos que tener, y será todo según la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito que Él tenga para cada una de nuestras vidas. Hasta pronto, hermanos.